Muy buenos días. En la descripción del devocional hoy voy a poner otro enlace, en este caso a una canción preciosa que el grupo de alabanza de la iglesia interpreta y que se llama No me soltarás. Es una canción muy especial porque resume de una manera extraordinaria la seguridad que el creyente tiene en Cristo Jesús. Y esta semana que hemos estado meditando en la resurrección de Lázaro, hay una idea principal que precisamente nos recuerda esta verdad. El amor de Dios por los suyos no es un amor de mimos o caricias, es un amor que perfecciona. El hecho de que nos ama y de que nosotros le amemos no es garantía de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida. Nunca debemos pensar que el amor y el sufrimiento son incompatibles. Por cierto, se unen en Jesucristo y nos unen a Jesucristo, quien ve en estas situaciones oportunidades para que Dios sea glorificado. Y el creyente, cuando experimenta ese sostén, esa presencia divina en su vida, puede decir, como dice esa canción, no me soltarás. El día de hoy vamos a meditar sobre el encuentro con María. La meditación de este día en nuestro cuaderno nos pregunta, ¿qué te hace sentir el hecho de que el Señor comparte tu dolor y tus lágrimas? La noticia que Marta comunicó a su hermano de la llegada de Cristo fue que el Señor estaba allí y que quería verla. No sabemos exactamente por qué el Señor no llegó hasta la casa. Quizá no quería ser interrumpido por las personas que les estaban visitando. Quizá es que Él deseaba estar más cerca del sitio del sepulcro o sencillamente que quería encontrarse en una situación más cómoda con las hermanas. María es la primera Marta es la primera que llegó junto al Señor y no sabemos exactamente por qué, si María no había recibido esa información, probablemente ocupada en atender a los que la estaban visitando. Casi lo contrario de lo que había pasado en la vez anterior, que nos relata el Evangelio de Lucas, donde Marta es la que está afanada por servir y por atender a las personas, y María se había sentado a los pies de Jesús para oír su palabra. Ahora es Marta la que sale primero al encuentro de Jesús y la que luego informa a María de que el Señor ha llegado. Y además es la que, ocupada antes en muchos quehaceres, ahora pone toda diligencia y se esfuerza para que María venga y caiga a los pies del Señor. Así que le comunicó la noticia, dice la Biblia, en secreto. Y rápidamente, luego de oír este susurro en su oído, probablemente porque el Señor se lo había pedido, que no se levantara mucha expectativa con respecto a su presencia. Tenemos que recordar que la presencia del Señor levantaba conflicto entre la gente. El Señor había sido acusado, el Señor había recibido ya el desprecio. Muchos de esos judíos le habían abandonado y habían mostrado oposición a las palabras y a la doctrina que el Señor estaba comunicando. Entonces es probable que el Señor haya querido conversar con estas mujeres en una situación más privada y más tranquila. De todas formas, la información que Marta le lleva a María es: el Maestro está aquí y te llama. Se nota en las palabras de Marta una nota casi de triunfo. Está aquí. Ha llegado Jesús, ha llegado el que estábamos deseando, el que esperábamos con tantas ansias. Este era el mejor refrigerio en ese momento de aflicción. Y además le dice Marta, te llama. De seguro
que no hay ninguna invitación mejor que presagie bendiciones, consuelo que estas hermanas estaban necesitando. Siempre que Jesús viene a nosotros, nos llama, y nos llama por nuestro propio nombre, nos llama personalmente. Si Él te llama, Él te sanará, Él te confortará, Él te dará el consuelo que tu alma necesita. María, como Marta, en este caso, no se interesa tanto por la posición, sino por la condición. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María lo dijo al revés, Marta lo dijo al revés. Señor, mi hermano no habría muerto. Ahora bien, notemos la prontitud de María. En la casa del duelo, rodeada por el desorden y los amigos que han venido a consolar a las hermanas, está María. Allí recibe el mensaje de Jesús y entonces rápidamente ella sale a encontrarse con Jesús. Las palabras de María son que se arroja a los pies del Señor, expresando el mismo lamento de su hermana, pero con una ligera diferencia. A ella le duele la condición, está muerto. Y ambas cosas son legítimas al dolor de un corazón quebrantado. ¿Cuántas veces derramamos nuestros corazones delante del Señor por personas que amamos? Y hay veces donde se destaca lo que son para nosotros. Señor, nos duele tanto, tú sabes cuánto le amo. Señor, es tan especial para mí, te ruego que le bendigas. Y otras veces enfatizamos la situación. Oh Señor, mira, está pasando por este problema. Estas son las circunstancias difíciles. Esta es la injusticia que le están haciendo en el trabajo. Esta es la enfermedad que le está agobiando. Y nos centramos en el dolor o en el sufrimiento o en la tribulación que un ser amado está sufriendo. Sea cual sea, podemos abrir nuestro corazón delante del Señor. Y entonces encontramos la pasión de Jesús. Dice la Biblia que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Son verbos con un significado intenso. El primero indica una profunda sacudida emocional. En este caso, una combinación de viva indignación frente al pecado y los resultados tristes, funestos y amargos que han traído a la vida del ser humano. Pero por otro lado, también la honda simpatía que el Señor sentía por la tragedia, el dolor y la separación que la muerte provoca en nuestra experiencia. Una turbación interna significa el verbo se conmovió. Y entonces nos dice la Biblia que las lágrimas cayeron del rostro de Jesús. No eran de lamentación violenta como las que derramó al llorar sobre Jerusalén. 3 veces se menciona al Señor llorando en la Biblia. Una de ellas está en Lucas, capítulo 19, versículo 41, y es precisamente la que acabo de mencionar, cuando el Señor llora sobre Jerusalén. Luego tenemos esta, aquí, en medio de los evangelios, frente a la situación de dolor que ha producido la muerte de un ser querido. Y dice que Jesús se conmovió al ver a María llorando y llorando a todos los que la acompañaban. Y finalmente el Señor llora de acuerdo a lo que describe Hebreos capítulo 5 versículo 7. Y esto se refiere a la situación en Getsemaní. En realidad los evangelios no hablan de esto, pero sí lo hace Hebreos, diciendo que él se presentó delante de Dios con gran dolor y lágrimas, dice Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne,
habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En este sentido, el Señor en el huerto de Getsemaní sintió que la muerte iba a llegar. Y él clama a Dios, el Padre, que envía ángeles para confortarle, de modo tal que el quebranto de su corazón ante lo que iba a venir no le produjese la muerte en ese momento, sino que luego fue fortalecido para poder enfrentar la cruz y así cumplir con la obra que él había venido a realizar. Pero allí, en el huerto de Getsemaní, en respuesta a sus lágrimas, él fue librado de la muerte y confortado por los ángeles que vinieron a sostenerle. Ya Isaías lo había profetizado. En el capítulo 53 y el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Realmente la profecía describe a Jesús de una manera tan dramática y tan clara para que seamos conscientes del tremendo dolor que el Señor Jesucristo enfrentó ante lo que significaba la cruz. Curiosamente, no encontramos en los evangelios que el Señor se riera. Le imaginamos riendo. Él estuvo en una boda, dijimos al comienzo de estos estudios, repasando la boda en Caná de Galilea. Es que cómo se puede estar en una boda y no pasarse un buen rato con todos los invitados y todos los que estaban allí. Sin ninguna duda que el Señor debió reír en ese momento. Y sin duda el Señor reía cuando los niños venían a su encuentro. Ahora, no lo dice exactamente así ninguno de los evangelios. Ahora sí nos hace saber que el Señor experimentó las lágrimas de la compasión y del dolor, y son lo que a nosotros también nos identifican con Él, porque las lágrimas son parte de la vida cristiana y nos hacen más semejantes a Cristo. Y finalmente terminamos con la perplejidad de los judíos. Hoy hemos hablado de la prontitud de María, las palabras de María, la pasión de Jesús, y acabamos con la perplejidad de los judíos. Mirad cómo le amaba. No podía este, que abrió los ojos del ciego, haber impedido que Lázaro gustase la muerte. Los comentarios de aquellas personas nos hacen pensar en que por una parte conocían bien la obra de Jesús, ya que recordaban cómo sanó al hombre ciego, pero llegaban a la conclusión errada de que este caso era diferente. Quizá había el querer, pero no el poder para evitar la muerte de su amigo Lázaro. Pero ellos se quedan sorprendidos. Mirad cómo le amaba. Parecían asombrados de que Jesús mostrara tanto afecto a uno que no era en realidad un pariente suyo, pero la misma Escritura nos dice que hay amigo más unido que un hermano en Proverbios 18, 24. Y en este sentido tenemos aquí una importante lección apropiada para aquellos que seguimos el ejemplo de Cristo, la importancia de mostrar amor hacia nuestros amigos. También incluso hacia aquellos que han muerto. Las lágrimas de la pérdida no las debemos esconder, aun cuando nuestras lágrimas de nada le sirvan a los muertos, son como un bálsamo para nuestro duelo, para nuestro recuerdo. Y si Jesús derramó lágrimas junto a la tumba de Lázaro, cuánta mayor razón hemos nosotros de expresar también nuestro dolor y mostrar también nuestro amor por aquellos a los que nosotros amamos. Sabemos que el Señor no tardó en convencer y avergonzar a estos murmuradores, pues resucitó a Lázaro, lo cual fue el mayor milagro que el impedir que Lázaro muriera. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre,
Qué bueno es saber que nadie como tú comprende mi dolor. Nadie me ama como tú lo haces, y lo puedo ver y experimentar cada día de mi vida. Gracias porque me dejas abrir mi corazón en tu presencia y expresar todo lo que siento. Me comprendes y me amas, y por eso hoy te bendigo con todo mi corazón. En tu nombre, amén. Pinchad en el enlace y disfrutad de esta hermosa canción para cerrar este tiempo de devocional en esta mañana. Que el Señor os bendiga.